Hablando del clima. ¡Qué calor hace hoy! Sí, el sol pega fuerte. Ayer hizo viento, ¿no? Mucho. Casi volaba mi gorra. Prefiero el calor al frío. Yo, al revés, amo los días frescos. ¿Viste el pronóstico? Dice 35 grados por la tarde. Uf, mejor buscar sombra. Y tomar mucha agua. Mi app dice tormenta mañana. Entonces, llevo paraguas. La humedad me cansa. A mí me da sueño. En la noche refresca un poco. Sí, corre una brisa suave. ¿Caminamos por el parque? Vale, pero con sombrero. Y crema solar, por favor. Ya la tengo en la mochila. El cielo está muy azul hoy. Ni una nube. Perfecto para fotos. En invierno extraño este cielo. Y yo extraño mis suéteres. ¿Te gusta la lluvia? Me encanta escucharla en casa. A mí me gusta caminar con lluvia. Entonces, ¿mañana salimos con botas? Trato hecho. Que el calor no nos venza. Hecho. Vamos por un helado. En el consultorio del médico. ¿Cómo te sientes hoy? Un poco mejor, menos fiebre. ¿Tomaste el jarabe? Sí, cada 8 horas. El doctor fue amable. Mucho. Explicó todo claro. Dijo que descanses. Y que beba agua y té. ¿Te duele la garganta aún? Solo al tragar. Te traje sopa caliente. Gracias, me ayuda bastante. ¿Tienes la receta aquí? Sí, en el sobre blanco. Mañana vamos a la farmacia. Perfecto. Compro las pastillas. El doctor dijo 3 días. Sí, y luego control. ¿Quieres una manta? Sí, tengo frío ahora. Te pongo el termómetro. Marca 37.5 grados. Mejor. No te preocupes, pasa pronto. Gracias por cuidarme. Para eso estoy. Descansa. ¿Me duermo un ratito? Apago la luz y cierro la puerta. Déjala entreabierta, por favor. Claro. Cualquier cosa me llamas. Gracias, eres la mejor. Check-in en un hotel. ¿Llevas la reserva impresa? Sí, y también en el móvil. Recuerda tu documento. Aquí está, en la cartera. ¿Cama doble o 2 camas? Doble, así dormimos juntos. ¿Incluye desayuno? Sí, de 7 a 10. Me encanta el café de hotel. Yo quiero fruta y pan. ¿Pagamos ahora o al salir? Mejor ahora, así nos olvidamos. ¿Tienes tu tarjeta lista? Sí, crédito sin contacto. Pidamos habitación alta. Buena idea, menos ruido. ¿Vista a la ciudad? Ojalá, me gusta ver luces. Después dejamos maletas y salimos. Sí, a caminar por el centro. ¿Necesitamos mapa? Uso el del teléfono. ¿Quieres también piscina? Si hay, bajamos más tarde. No olvides la tarjeta de la puerta. La guardo en mi bolsillo. ¿Listo para hacer check-in? Listo, vamos al mostrador. Sonríe para la foto. Siempre, vacaciones empezadas. Hablando de tu trabajo. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Bien, tuve una reunión larga. ¿Con el jefe nuevo? Sí, es directo y claro. ¿Qué proyecto haces ahora? Diseño una app sencilla. Suena interesante. Me gusta, aprendo mucho. ¿Trabajas remoto o en oficina? 2 días remoto, 3 en oficina. ¿Y tus compañeros? Son buenos, nos ayudamos. ¿Necesitas algo para mañana? Tal vez café extra. Yo hoy di mi clase. ¿Cómo te fue con los alumnos? Bien, practicamos lectura fácil.
¡Qué bien! Te veo feliz. Sí, me encanta enseñar. Se nota en tu voz. ¿Harás horas extra? Solo el viernes. Un poco. Entonces cenamos tarde ese día. Perfecto. Pido sushi. Mañana preparo tu almuerzo. Gracias, me ayuda mucho. ¿Te imprimo el informe? Sí, lo reviso en papel. ¿Ánimo con la app? ¿Va bien? Gracias. Contigo todo fluye. Pidiendo ayuda con la tarea. Diego, ¿me ayudas con la tarea? Claro. ¿De qué materia? Matemáticas, fracciones simples. Perfecto. Veamos un ejemplo. Tengo un medio y un tercio. Buscamos común denominador 6. Entonces, 3/6 y 2/6. Muy bien. Sumas y da 5/6. Entiendo. ¿Y restar? Igual, pero restando numeradores. ¿Me haces un ejercicio? 3/4 menos 1/8 igual a... ¿Cuánto? 6/8 menos 1/8 igual a 5/8. Perfecto. Vas genial. También tengo un texto. ¿De qué trata? Sobre hábitos de estudio. Subraya ideas clave y resume. ¿Cuántas líneas? 5 líneas claras. ¿Revisas mi ortografía? Sí, pon tildes y puntos. Gracias por tu paciencia. Con gusto. Me gusta enseñar. Termino y te muestro. Te doy feedback rápido. Listo, ya acabé el resumen. Está claro y conciso. Gracias. Aprendí mucho hoy. Bravo. Mañana practicamos más. Comprando un billete de tren. ¿Viajamos mañana a Valencia? Sí, ¿a qué hora salimos? Hay tren a las 10:30. ¿Preferimos temprano? Sí, así llegamos para comer. ¿Ida y vuelta? Mejor sí. Volvemos el domingo. ¿Asiento junto a la ventana? Me encanta ver el paisaje. ¿Clase turista está bien? Perfecta. Es más económica. ¿Llevamos equipaje grande? Solo una maleta cada uno. ¿Compras tú los billetes? Sí, en la app oficial. Revisa descuentos, por favor. Hay tarifa promo. Buen precio. Asientos juntos confirmados. Sí, fila 12A y B. Genial. QR o papel. QR en el móvil. Cargamos batería esta noche. Y llegamos 20 minutos antes. ¿Compramos café en la estación? Y agua para el viaje. ¿Quieres también un sándwich? Sí, de tortilla, por favor. Todo listo. Tren asegurado. ¡Qué emoción! Me encantan los trenes. A mí también. A Valencia. Preguntando ¿qué hay para cenar? Diego, ¿qué hay para cenar? Pensé en pasta con tomate. ¿Suena bien? ¿Tenemos queso? Sí, parmesano en la nevera. ¿Y una ensalada simple? Lechuga, tomate y aceite. ¿Cocinamos juntos? Claro, yo hago la salsa. Yo corto las verduras. ¿Agregamos albahaca? Sí, le da aroma. ¿Quieres pan tostado? Sí, con ajo. ¿Y de postre fruta? Sandía fría, ideal. ¿Pongo agua a hervir? Sí, y sal en el agua. La salsa ya huele rico. La ensalada está lista. ¿Servimos en la mesa? Sí, pongo platos y vasos. La pasta está al dente. Perfecto. A comer. Buen provecho, amor. Gracias. Está deliciosa. Me alegra que te guste. Mañana probamos risotto. Hecho, compró arroz arbóreo. Por ahora, a disfrutar. Sí, noche de pasta feliz. Reservando mesa en un restaurante. ¿Reservamos para el sábado?
Sí, a las 20:30. ¿En la plaza te gusta? Me encanta su paella. Llamo ahora mismo. Diles mesa para 2. También pido cerca de la ventana. Y que sea zona tranquila. ¿Alguna alergia que avisar? No, ninguna. ¿Prefieres interior o terraza? Terraza, si no hace frío. El sábado hará templado. Perfecto. Terraza entonces. Confirmo a tu nombre. Mejor al tuyo, Lucía. ¿Teléfono de contacto? Usa el mío por si llaman. ¿Aviso, cumpleaños o algo? No, solo cena normal. Hecho. Reserva pedida. ¿Te confirmaron por mensaje? Sí, recibí SMS. Genial, ya está asegurado. Lleguemos puntuales, por favor. Sí, 10 minutos antes. Me pondré vestido azul. Yo camisa blanca, elegante. Noche bonita nos espera. Y buena comida también. Preguntando el precio de verduras en el mercado. Mira esos tomates. Se ven frescos. Sí. ¿Cuánto costarán? El cartel dice 2 euros el kilo. Buen precio. Llevamos 2 kilos. ¿Y los pimientos? Veo 3 euros el kilo. Entonces, medio kilo basta. ¿Cebollas también? Sí, 1,50 el kilo. Llevamos 1. Las zanahorias están a 1 euro. Perfecto. 1 kilo de zanahoria. ¿Y esas berenjenas moradas? 2,80 el kilo. ¿Quieres? Mejor no hoy. ¿Buscamos verduras de temporada? Sí, salen más baratas. Esos calabacines están bien. 1,80. Llevamos medio kilo. ¿Necesitamos ajo? Sí, una cabeza. ¿Y perejil fresco? Me encanta. Tomemos un manojo. La cuenta será justa. Sí, compramos lo necesario. Mañana hacemos pisto. ¡Qué rico! Con huevo arriba. Vamos a pagar en efectivo. Yo llevo las bolsas. Y yo cargo las verduras. Hablando juntos de la comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? La paella de marisco. A mí me encanta la lasaña. Tu lasaña es perfecta. Gracias. ¿Y postre favorito? Flan casero con caramelo. Yo, el tiramisú. ¿Te gusta picante? Un poco, no mucho. Yo sí. Amo el picante. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza, siempre. Yo también, con champiñones. Y aceitunas negras. ¿Comida favorita de la infancia? Tortilla de patatas de mi abuela. La mía, sopa de verduras. ¿Te gusta probar platos nuevos? Mucho. Me encanta viajar. A mí también. Sabores del mundo. ¿Cocinamos algo especial mañana? Sí. Ramen casero. Yo preparo el caldo. Yo hago los fideos y el huevo. ¿Invitamos a amigos? Claro, cena compartida. La comida une a la gente. Y crea recuerdos bonitos. Brindemos por la buena mesa. Salud y buen apetito.